Les voy a contar la historia de dos países que descubrieron petróleo, Venezuela y Noruega. Pero uno prosperó mientras el otro sufrió una maldición. Comenzamos con Venezuela. Para que tengan una idea de la opulencia que se vivía en Venezuela en los 70 y los 80, los chamos hicieron un documental que se llamaba Miami Nuestro, que mostraba el lujo y el esplendor que vivían los venezolanos en su segundo hogar, Hay Miami. algunos bancos, más de uno, en Miami, cuyos dueños son venezolanos. I love Venezuela men because they spend so much money. Es que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo prácticamente. Entonces, en los años 70, cuando el precio del petróleo se dispara, el país experimenta una ola de bonanza inaudita en la historia del mundo. Las empresas extranjeras hacían fila para invertir en Panamá, en Venezuela. Pero el gobierno en ese entonces apostó todo al petróleo. 90% de las exportaciones y 60% de los ingresos eran de cobre. De petróleo. Entonces Panamá dijo, carajo. Venezuela agarró esas ganancias petroleras y las metió en el presupuesto general de la nación. Y es que los gobernantes se enfocaron en regalar y abusar de un sistema que tenía la gallinita de los huevos de oro. Pero pasó lo inevitable, un cambio de timón. En 1999, Hugo Chávez llega al poder prometiendo acabar con el relajo y ayudar a los pobres con una lista interminable de subsidios. Y al principio, y contra todo pronóstico, Chávez cumplió con todas sus promesas. Pero no fue por su ingenio, sino porque el precio del petróleo se disparó nuevamente a niveles históricos. Entraban miles de millones de dólares a las arcas del Estado. Y Chávez tuvo dinero para cumplir todos sus caprichos. Pero por debajo de la mesa la historia era diferente. Chávez expropió empresas, espantó a los inversionistas, descuartizó la ley de PDVSA y el país quedó más amarrado al petróleo que nunca. Pero en el 2014 el precio del crudo se fue al piso, los ingresos se fumaron y con eso la economía venezolana. Entonces el gobierno, sin saber qué hacer, empezó a imprimir plata como loco. La inflación llegó a 1.000.000% en el 2018 y el salario mínimo eran $2 al mes, generando el éxodo de más de 10 millones de venezolanos. Pero la vida no está garantizada para nadie y en mayo del 2013 Hugo Chávez falleció y antes de morir dejó a su heredero político, Nicolás Maduro, que demostró ser un verdadero incompetente y empeoró aún más las cosas, al punto que el gobierno se ha convertido prácticamente en un estado criminal. En cambio, Noruega, cuando descubre petróleo, decide no tocarlo. Imagínate, ganarte la lotería y decir no voy a gastarme el dinero, lo voy a invertir. Los noruegos hicieron el Fondo Soberano, porque casi quedan igual que Venezuela. Y es que Noruega descubrió petróleo en los años 60, pero para los 70 y los 80 ya estaban recibiendo ingresos de la venta del crudo. Pero rápidamente se dieron cuenta que al igual que Venezuela podían sufrir las consecuencias de depender únicamente del petróleo. Y deciden en 1990 establecer el Fondo Soberano de Noruega, que obliga al país a invertir el dinero del petróleo y el gas. Las ganancias del crudo y del gas van al fondo y no son depositadas en la cuenta general del Estado. Era brillante. Todo el dinero sería invertido en acciones, bonos o fondos de inversión en mercados internacionales. Y el gobierno solo puede gastar el 3% de los retornos al año. Entonces, a diferencia de Panamá, de Venezuela, el dinero del cobre, del petróleo, entra a la cuenta de gastos del presupuesto nacional y se malgasta, los noruegos han sido inteligentes, han garantizado riquezas para el resto de sus días. Ahora, ¿qué harías tú si encontraras cobre, petróleo? ¿Te lo gastarías o lo invertirías como los noruegos?